nada, vamos con la ayuda del Señor, hablar de algo que yo estuve viendo en la noticia. Y nosotros lo entendemos, lo sabemos, pero hay quienes viven equivocados. Porque, ¿cómo yo le puedo decir a un muchacho, a alguien, no fume si yo estoy fumando? No tome si yo estoy tomando. No vuele si yo vuelo. ¿Qué pasó? Así que vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 4, unos 2 o 3 versículos. 3 versículos vamos a leer. 1 de Timoteo capítulo 4. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía mentirosa, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta aquí, que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Padre, te damos gracias por este día que nos ha dado, maravilloso primer día de la semana, que nos hemos reunido como iglesia a adorarte, a alabarte, a glorificarte y a darte gracias. Gracias porque lo hacemos conforme a tu palabra, con cantos e himnos espirituales, que es lo que nos dice la palabra. Así adoramos, así alabamos, así glorificamos tu santo y bendito nombre. Muchas gracias por los hermanos que hemos venido hoy y ayúdanos, Señor, a entender cada una de las cosas que se enseñan desde este púlpito, porque aquí se enseña la verdad. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Como podemos ver, mis hermanos, en este pasaje podemos ver que el apóstol Pablo profetizó que muchos se apartarán de la verdadera fe. Porque hay fe por ahí, pero de la verdadera. Declaró que esto sucedería en tiempos posteriores, porque él estaba escribiendo. En tiempos posteriores, tiempo venidero, a la época precisamente que él estaba escribiendo. Ahora, esta separación no sucedería en un solo tiempo. ¿Por qué? Sino en distintos tiempos, poco a poco. Ahora, los hombres caerán en apostasía. Apostasía separándose, mis hermanos, de la verdadera fe y escuchando a espíritus de demonios. Miren, nosotros estamos viviendo en un mundo muy difícil. Vemos las cosas y si nosotros, por eso que debemos de estar leyendo la palabra de Dios para poder entenderla. Porque si no leemos la palabra de Dios, no vamos a poder entender lo que está pasando. Ahora, esta doctrina de demonio son las enseñanzas de los misterios paganos. Ahora, es evidente que
Satanás y los demonios estaban detrás de estas enseñanzas paganas. Ahora, ¿qué? Los misterios de estos misterios, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿qué misterio? Pues, ¿de qué misterio? Sí, los misterios. ¿Por qué? ¿Por qué los misterios? Porque estas contenían mucha similitud con la verdad y podían falsificarla fácilmente. Tú sabes que no hay una cosa que se parezca más a una verdad que una mentira bien hecha. Cuando se prepara una mentira bien, oiga, pero al final sabemos que es mentira. Al final sabemos que es mentira. Ahora, en el pasaje anterior hace especial mención a estas doctrinas paganas. O sea, la doctrina de prohibir casarse. Prohibir casarse. Yo no sé, Carlos estaba hablando ahorita de matrimonio y de casarse. Ahora, ¿por qué van a prohibir casarse? Ahora, uno se pregunta, ¿qué era esta doctrina? ¿Y a quiénes se aplicó? La doctrina de no casarse. Es un tremendo problema esto, mis hermanos, porque la Biblia dice lo contrario, pero esta era una doctrina traída de los viejos tiempos, relacionada con los sacerdotes de los misterios, o sea, la religión de Babilonia. Ustedes saben que Babilonia era una ciudad donde habían más de 2.500 dioses. Todo lo que se movía, todo lo que tenía vida, era un dios. Nosotros vamos viendo, cuidando de dónde uno puede sacar lo que aprendemos de la historia, hermano, porque de la historia se aprende, porque nosotros no estábamos ahí. Yo no sé si mi hermano Tomás estaba ahí. Usted estaba allá, Tomás, tu hermano estaba ahí tampoco. Sí, mis hermanos. Esa es la religión de Babilonia. Ya que Babilonia fue la gran ciudad que se construyó en una planicie. La Babilonia moderna está ubicada en 7 columnas, así que hay una diferencia bien grande. Ahora, dentro de esta doctrina del demonio estaba la doctrina del celibato sacerdotal. ¿Y sí? Quiere decir que estos sacerdotes solteros eran miembros de un alto orden sacerdotal, quien lo ligó a una vida de celibato, o sea, una vida adúltera e inmoral. Y mire, yo le enseñé a mi hermano Joel y a mi hermano Armando un titular de un periódico. Yo lo voy a decir de otra manera porque usted va a entender, porque usted es dominicano, la mayor parte somos dominicanos y entendemos. Mi hermana, yo solo enseñé a mi hermana Carmelina esta mañana. Dice, hay demasiada, este fue el Papa, oiga, el jefe de la iglesia, hay demasiada parajería, vamos a decirlo así, todos sabemos lo que es, cómo que se dice en Santo Domingo, pero ahí se le ha cambiado el nombre, ahora el nombre moderno. Hay demasiada parajería, no es parajería, ustedes saben lo que es. En los seminarios, y esto lo filtraron. Dice, entonces, los que están ahí se incomodaron, porque era entre ellos el grupo de ellos ahí adentro. Pues eso no es en la calle. Entonces, ¿qué es eso? Uno de ellos incómodo lo filtró porque él es de ellos. Lo filtró.
a la prensa y esto salió en el mundo. Y entonces reunido, dice el Papa, reunido, no están como las mujeres chismeando. Y eso también se lo soltaron para la calle, porque entonces está como discriminando a las mujeres. Le está diciendo chismosa a las mujeres. Mire, ¿tú sabes qué lío es ese? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo si la cabeza está así, que ellos lo saben y no pueden hacer nada? ¿Cómo yo estoy ahí adentro? No entiendo, mis hermanos. Sí, dice Hislop. Esto es el libro 2 Babilonia, página 219. Dice Hislop, la voz de la antigüedad atribuye a la reina viuda la invención del celibato clerical, y esto es en la forma más estricta. ¿Quién es esta reina? Esta es la reina Semíramis, que aparece en el capítulo, aparece en muchas partes, pero en el capítulo 7 y el versículo 18 de Jeremías. Dame a ver si, de Jeremías, vamos a ver, vamos a leerlo. Jeremías, 7:18. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarnos o para provocarme a ira. O sea, esto dice el Señor. Oiga, eso haciendo torta, la reina del cielo. O sea, mis hermanos, ella fue la inventora del celibato. De ahí que viene, de Babilonia. Esto no es que lo cogieron ahora, después que Constantino llegó y unió la iglesia con el mundo y los líderes de la iglesia verdadera se vendieron a Constantino. ¿No? Ahí no es que está el lío. Eso viene de Babilonia. De Babilonia viene este asunto. Ahora, esta doctrina del sacerdocio soltero se propagó a otras naciones, como a Tibet, China, Japón y otros como Egipto, pero en Egipto se le permitía casarse. En Egipto se le permitía casarse. Ahora, pero cuando los misterios llegaron a Roma, en tiempo precristiano, la religión o la regla que establecieron ellos para el celibato babilónico fue observado estrictamente. Cuando llegó esto a Roma, esto es así. ¿Por qué tienen tantos problemas? Son chismosos y los seminarios, seguro. El Señor dice que hay que casarse. Ahora, la supuesta pureza dentro del celibato sacerdotal nunca ha sido una realidad. ¿Por qué? Porque al llegar los días de la separación de la verdad o de la verdadera fe, a pesar de lo corrompido y corrupto en la Roma pagana, de esa doctrina, la de no casarse. Ahora vino a ser parte también de la Roma papal. No se casan, ¿qué se van a casar? Porque eso es lo que yo he enseñado. Ahora, la Iglesia Católica Romana la impuso en contra de las costumbres de las congregaciones cristianas.
porque en la congregación cristiana se casaban. Ahora, ¿tenían esposa o no tenían esposa los pastores? Sí, ellos tenían esposa, los pastores tenían esposa. Ahora, los ministros del Nuevo Testamento lo comprueban. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios, el capítulo 9, ¿qué nos dice? El versículo 5 dice: no tenemos derecho de tener con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Bueno, ¿tienen mujer? Y entonces, ¿por qué han inventado este asunto? Porque esto viene de Babilonia. Ahora, en el capítulo 3, este mismo 1 Timoteo, el verso 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Eso es lo que está diciendo. Marido de una, pero está diciendo que debe estar casado, debe casarse. Ahora, cuando el Papa V trató de clausurar los burdeles, esto fue en la Ciudad Santa, ¿qué pasó? El Senado votó en contra. ¿Y por qué votó en contra? Bueno, porque ellos consideraron, oye, van a acabar con nuestras hijas y nuestras mujeres. Entonces votaron en contra. ¿Por qué? Mire, hermano, es tan difícil. Mire, por eso hay que escudriñar la historia, porque de ella aprendemos mucho, conocemos, podemos hablar y podemos entender cuando Dios dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Pero aquí también me está diciendo a mí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. También me está diciendo que marido de una mujer. ¿Y cómo entonces me va a decir los hombres que no? ¿A quién le creo? ¿A los hombres o a la palabra de Dios? Vamos a creer la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Sí, yo siempre digo, si hablamos de Dios, ¿por qué? Por su palabra. Y hay algo que yo entiendo, que Dios, nosotros somos de hechura espiritual. Y por ser de hechura espiritual, siempre vamos a buscar a Dios. Tú oyes a esta gente que dice, no, yo no creo en Dios. Mentira. Que sabrá Dios en su pensamiento y oye, ¿qué están pensando? ¿Cómo así que no? Que si son hechura espiritual. ¿Qué tontería que están diciendo? Entonces, miren bien, mis hermanos. Una vez un amigo mío me pregunta, no, pero mi abuelo, ¿qué tú crees, muchacha? Digo, bueno, ¿sabes una cosa? Dice la palabra que Dios puso su ley en el corazón del hombre. El hombre sabe lo que está bien y lo que está mal. Yo le digo, ¿qué tú crees? Cuando tú vas, o si tú llegas a ir a un sitio donde ni siquiera saben lo que es un lápiz, no saben lo que es una hoja de papel. Pero ellos creen en el Dios de la luna, creen en el Dios de un animal, creen en el Dios de un árbol, creen en el Dios del sol. Y entonces, ¿por qué creen en Dios? Y si no saben ni por qué creen en Dios. ¿Y por qué cuando hacen algo lo ponen en un calabozo?
Porque Dios escribió su ley en el corazón del hombre y el hombre sabe lo que viene y lo que está mal y su espíritu anda buscando a Dios, aunque lo buscan equivocadamente. A ver, en la Edad Media, Roma era una ciudad santa, solo de nombre. Hay estadísticas que estiman que habían cerca de 6.000 prostitutas en la ciudad que tenía una población de 100.000 habitantes. 6.000, esto está en Durant, volumen 6, página 21. Ahora, los historiadores nos dicen ahora que todos los eclesiásticos tenían una moza y todos los conventos de la capital eran casa de mala fama. Eso es lo que dicen los historiadores. Y esto está en Historia de la Reforma. Ahora, una fuente en Roma que estaba construida cerca de la ciudad, del convento, fue removida, esa fuente, por orden del Papa Gregorio, y en el fondo encontraron multitudes de esqueletos de niños. Bien, la gente piensa como que, pero bueno, ya que te dijo, lo que te dijo, que se dejen cosas mojigangá, porque ellos hablan entre ellos saben lo que hay, pero ellos no pueden hacer nada porque eso es una cuestión que está arraigada. Ahora, cuando los terrenos del convento, donde, oye, de ese lugar fue removido, eso fue una cosa, mire, desastrosa, y esto está en Isis Descubierta, página número 58. Dice, lo que estamos hablando son los historiadores de entonces, ellos escribieron y decían las cosas que estaban pasando. Ahora, lo mismo pasó cuando se inspeccionaron los jardines y subterráneos de los conventos de Italia. Esto está en Ibis, página 210. Aunque la verdad que han habido muchos casos, muchos ministros en las iglesias, es la verdad, mis hermanos, han habido casos de ministros que han caído en inmoralidad. ¿Te acuerdas de Jimmy Swaggart? ¿Te ha gustado que se habló de Jimmy Swaggart? Pues Jimmy Swaggart es uno. Bueno, pero mira cómo está esta cuestión ahí, que yo me enteré yo mismo ahí. Pero eso Jimmy Swaggart no lo habló entre un grupo de ellos porque no podía. Lo habían puesto en disciplina de una vez. Pero esto mira el grupo, entonces cuando la cabeza dice la verdad, entonces lo que hace es que se lo tiran para la calle, que le caigan encima. Mis hermanos, sí, estos casos son excepciones. Cuando usted ve que hay un pastor, porque por eso hay seminarios de pastores, porque se sabe que pueden caer, o cualquiera de nosotros puede caer en una situación de esa, cualquiera de los que estamos aquí. Cualquier nacido de nuevo puede caer. Por eso es que debemos de estar firmes en el Señor y leyendo su palabra. Y cuando estamos leyendo la palabra de Dios, se nos hace difícil caer. Ahora, si no estamos leyendo, no estamos alimentándonos de la palabra, ¿qué se va a hacer? Sí, mi hermano. En la Roma papal, especialmente en los tiempos de la Edad Media, los casos de inmoralidad llegaron a ser la regla y no la excepción. El confesionario no ha sido nunca de pureza, sino de corrupción. Oh, pero yo estaba un muchachito allá y después yo iba a decir que se iban a confesar a locura.
algunos de ellos. Y que cuando salían de ahí no caminaban 2 esquinas. Lo cogía el régimen de Trujillo y lo desaparecía. Porque si usted iba a decir, a ver, en contra de Trujillo, oiga, llamaban. Yo recuerdo, yo estaba muchacho, bien jovencito. Y el papá, uno que él se llamaba Rico, creo que Rico Núñez de Rico, algo así. Era un locutor que había, ese tipo tenía una voz, era pequeño, pero tenía una voz. Y ellos ponían una bocina, un parlante ahí en San Pedro está la iglesia, está frente a Río, y la iglesia católica está ahí mismo, está un parquecito que hay aquí, ahí está la iglesia. Y ellos se ponían aquí en el parque ahí y le ponían la bocina ahí. Porque Trujillo quería que lo hicieran benefactor de la iglesia. Pero el asunto era que Trujillo había matado mucha gente. Y la iglesia católica, como Trujillo sabía que ellos estaban ligados, porque ellos le hacían el favor a Trujillo de cualquiera que vaya a confesarse, pues lo denunciaban y lo desaparecían. Pero ya después que Trujillo había matado muchos hijos de gente rica, ellos como que se echaron un poco para atrás. Entonces, quería que Trujillo querían que ellos lo hicieran benefactor y padre de la iglesia. Y no lo hicieron. Entonces iban ahí, ponían su parlante y decían que iban a coger los curas y lo iban a llevar dándole patada hasta el puente Ramfi. Era un puente que estaba como a 8 kilómetros de ahí. Iba a llevarlo dándole patada. El asunto es que el confesionario nunca ha sido de bendición, al contrario, eso ha sido de corrupción. Porque ahí, vamos a terminar porque se ha terminado el tiempo, ahí iban las muchachas, vamos a suponer, las mujeres, y le contaban su debilidad y de ahí ellos cogían su presa. Hermano, mire, démosle gracias a Dios que nosotros estamos donde el que vive de esa manera no va a ir al cielo, porque está viviendo en pecado. Pues si la cabeza no hace nada, ¿cómo que si nosotros estamos aquí sabemos que hay una situación y vamos? No, porque no se puede hacer nada. Oye, el mal es tan grande que ellos no pueden hacer nada. Pero no es que no empezó ahí. Eso empezó cuando Constantino dijo que se había convertido. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? Se vendió por dinero, mucho dinero. Mira los edificios que tienen, de mucho dinero. Ustedes ven, ¿qué otras iglesias tienen esto? Hecho. Porque es desde allá, eso no comenzó ahora. 300 años de la era de Cristo empezaron ellos, por 1000 y tantos años. Ellos tuvieron por lo menos los 500 años. Ahora dice la Biblia que debemos confesarnos nuestra falta uno a otro. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice Santiago. Santiago capítulo 5, vamos a ver qué nos dice. Santiago capítulo 5. Santiago 5, vamos a buscar por aquí. El verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, debemos de orar los unos por los otros, confesarnos nosotros. ¿Qué es lo que voy a confesarme a nadie? ¿Qué es lo que yo voy a confesar? Si yo tengo un pecado, tengo que confesárselo al Señor.
Y si yo a cualquiera de ustedes le cometo una falta, entonces sí, tengo que pedirle perdón. Pues no me estoy confesando. Pero ellos lo hacen al revés. Pero como el tiempo se acabó, vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos, porque, mire, es penoso lo que el mundo está viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy peligroso. Yo a veces, cuando yo me acuesto, o me voy a dormir, mejor dicho, le oro al Señor, por favor, guárdame en el sueño de la noche. Yo no sé qué es lo que puede pasar, porque el mundo está malo, en todo el sentido de la palabra. Estamos viviendo en una situación, ustedes no ven cómo se van después de la pandemia. Por esto no, aquí ustedes no llegan los misioneros que se reúnen con nosotros por el Zoom. En los países de ellos la misma situación. Se han ido de las iglesias. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros predicamos la palabra, leemos la palabra y tratamos de hacerlo lo mejor posible para que cada uno entienda que debemos de estar firmes, porque si el Señor viene y no estamos firmes, eso no es que, no, yo hice mi decisión. El Señor dice que debemos de tener la lámpara llena de aceite. Porque si Él viene, hubieron una parte que se quedó. ¿Cómo va a decir? No, que esa no, que no dice que se quedó. Pues si se quedó, se quedaron. Él dice que cerró la puerta y se fue. ¿Qué pasó? Si el Señor ahora mismo viene y toca, oye, la trompeta y salimos de aquí volando y una parte se queda, ¿qué? Sí, ellos pueden irse, pero ¿sabe cuándo? Cuando se fajen dentro de la gran tribulación con el sistema del anticristo. ¿Y sabe qué? Y para ganar la salvación, tienen que entregar su cuello a la espada. La ventaja que tenemos nosotros ahora es que si el Señor viene, nos vamos. El que no ha hecho su decisión y el que está jugando al evangelio en la iglesia tiene problema. ¿Por qué tiene problema? Entonces, mire, hermano, la iglesia hoy, yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no sé lo que está pasando nosotros, gracias al Señor, que somos pocos, pero la palabra nos enseña que tenemos que ser muchos. La palabra que nos dice que debemos ser fieles. Y si somos fieles al Señor, el Señor nos va a dar las cosas que necesitamos. Yo no entiendo qué le pasa al mundo de hoy. Parecería como si no, parecería que, yo no sé si la vacuna cambió el cerebro y la mente de la gente. Yo no sé, porque las cosas que uno ve y lo que uno oye y las enfermedades que aparecen, no sé, pero todo ha cambiado después de la pandemia. Las iglesias se han reducido en toda parte del mundo. Así, gracias al Señor que nosotros seguimos firmes y que sigamos así, aunque no seamos muchos. Y el que quiera venir y quiera recibir al Señor, gloria sea a su nombre. Oremos, como me dice mi hermana María Rosa, ora por mi hijo Jaciel, eso es lo que tenemos. Oremos por la familia, ora por Ramón, mi sobrino, oremos por la familia. Porque es lo único que tenemos. Porque este mundo en cualquier momento, mis hermanos, miren, en cualquier momento, dice la Biblia, que una cuarta parte, si tú lees el libro 6 de Apocalipsis, que una cuarta parte de la humanidad se irá del primer cantazo. Y nosotros no estamos esta parte del mundo no aparece en la profecía, quién sabe si somos los primeros, pero nosotros no vamos a estar aquí. Que el Señor nos bendiga. Amén.